Dios les bendiga, buenas tardes, buenas noches, y aquí donde estamos en este lugar, les saludamos desde la ciudad de El Monte. Bienvenidos una vez más al Ministerio Jesús es la Respuesta. Les saluda el hermano Rodi, el pastor de la Iglesia Cristiana Ríos de Agua Viva, en esta hermosa congregación que como siempre tenemos el privilegio de saludarles. Bueno, en esta ocasión vamos a estar comentando un poquito, estudiando, refiriéndonos, indagando un poco acerca de este tema en donde el Señor Jesús, juntamente con sus discípulos, con los apóstoles, cruzan en esa barca a la ribera, al otro lado opuesto a Galilea, y algo sucede, algo acontece, encuentran a una persona que no está en buenas condiciones, con serios problemas. Pero ¿qué le parece si vamos a la Biblia, al capítulo 8 de Lucas, versículos 26 y 27, y meditamos por unos minutos en este tema de tanta importancia para nosotros? Dice así la Biblia, Lucas 8, 26. Gracias a Dios por todas las personas que tienen a bien conectarse con nosotros. Si gusta poner sus comentarios, saludarnos, compartir con alguna amistad, algún hermano de la iglesia, algún familiar, le agradecemos anticipadamente. Lucas 8, 26. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Vamos a encomendarnos a Dios como siempre lo hacemos. Padre Celestial, una vez más nos encomendamos en tus manos, dando gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por todas sus bendiciones. Pedimos una bendición especial para toda la audiencia. Te pido que me des de tu gracia, entendimiento, y que podamos llegar a muchos corazones con esta palabra, que salgamos edificados en este día. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, aquí nos encontramos con este hombre que estaba en la tierra de los Gadarenos, por eso le llaman el Gadareno, ¿verdad? Conocido como el Gadareno. Es como si usted va a, no sé, a Japón y dice en la tierra de los japoneses encontré un japonés, o en la tierra de los mexicanos un mexicano, o en la tierra de los argentinos un argentino o una argentina, ¿verdad? El tema es de que este hombre estaba mal. Bueno, podemos decir muy mal, ¿verdad? Porque estaba haciendo destrozos, asustando a gente. Y dice aquí de que incluso hacía cosas que de repente era incomprendido, tal vez era incomprendido, o de seguro era incomprendido por el resto de los vecinos, de la gente de esa comarca. ¿Por qué? Y bueno, porque le tenían miedo, era temido, ¿verdad? Entonces, tengo varias semanas yo meditando en este tema, unas 3 semanas más o menos meditando en este tema, y hace un par de domingos tuvimos una experiencia nosotros aquí en nuestra congregación, algo breve, nada pasó, ¿verdad? No pasó nada, como decíamos los argentinos, no pasó nada, ningún problema, ¿verdad? Pero nos ayudó a reflexionar, y a mí en lo personal me dio confirmación de que sí era importante de que tocara este tema. Así que le invito a que esté con nosotros unos minutos más, permita que compartamos este punto de vista nuestro en relación a este tema, de algunas cosas que vemos importantes, de lo que aconteció en ese lugar, de cómo nos influencia a nosotros, ¿verdad? Muchos de nosotros que ustedes me están escuchando somos cristianos, ¿verdad? Pero también tenemos que saber que dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades de las regiones celeste de este mundo de maldad, ¿verdad? Entonces vamos a adentrarnos un poquito más al tema y vamos a saltearnos unos versículos más, y acompáñenme al versículo 35, aquí mismo en Lucas capítulo 8, versículo 35, leemos hasta el versículo 39, que dice así: y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio,
y tuvieron miedo. Nosotros podíamos decir, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Un hombre tan mal, viviendo entre los sepulcros ahí, ¿verdad? Y que ahora vengan y que lo encuentren bien. Era para darle gloria a Dios, pero dice la Biblia que ellos tuvieron miedo. Pasamos al versículo 36. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Lo obedeció, tenía agradecimiento, se había dado cuenta del poder de Jesús, ¿verdad? Quiere decir que este hombre malo, o podemos decir este hombre que hacía cosas malas, no hacía las cosas malas porque era malo. Hacía cosas malas porque estaba endemoniado, porque estaba poseído, o porque tenía una influencia de maldad, o porque había pasado problemas, o como lo quieramos llamar, ¿verdad? Entonces, pero este hombre tuvo una oportunidad, se encontró con Jesús. Entonces, pudiéramos decir que necesitaba una oportunidad, necesitaba el poder de Dios. El poder de Dios que había en Jesús y que hasta el día de hoy sigue estando en Jesús. A ver si vamos tratando de redimir el tiempo. En el tema anterior me fui un poquito más de lo que quisiera para los medios en la iglesia. No, en la iglesia predico un poquito más de tiempo, pero aquí quiero tratar de enfocarme el tema y le pido que me acompañe y que vayamos ahora a regresarnos unos poquitos versículos aquí mismo en Lucas capítulo 8, versículo 28 al 30. Dice así: al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido, lanzado, impulsado por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Bueno, aquí podemos entrar al tema de que por qué Legión, que eran muchos, y muchos han predicado sobre esto, ¿verdad? Pero aquí lo que llama mucho mi atención es que este hombre, el gadareno, como dice la Biblia, reaccionó ante la presencia de Jesús. Esto no es algo menor. Reaccionó ante la presencia de Jesús. Reaccionó ante la presencia divina del Señor Jesús. Recuérdese que dice en la Biblia que Dios estaba en Jesús, reconciliando consigo al mundo, ¿verdad? Entonces, hasta estando en esa condición, se puede reaccionar. A veces vemos a alguien que está ebrio o bajo la influencia del alcohol, o alguien que se quiere pelear con alguien, o que anda diciendo insultos, y nos asustamos, una reacción normal, humana, ¿verdad? Nos asustamos, pero aquí tenemos un hombre con una condición muy mal. Este hombre estaba entre los sepulcros, en los cementerios. Dice que era impulsado no al desierto, a los desiertos. O sea que él no se podía controlar, pero reconoció a Jesús. Quiere decir que estando en esa condición tan mala, tan pésima, pudiéramos decir, reconoció al Señor. Dios nos ayude y nos llenemos más de Cristo nosotros, ¿verdad? Estoy hablando a quienes nosotros que servimos al Señor. Vamos a pasar ahora a Lucas. Vamos a el capítulo 8, versículo 31 al 34. Alguien puede decir que es un estudio. Sí, tiene razón, puede ser que sea un estudio, pero tengo un mensaje para la iglesia.
tengo un mensaje para los líderes, tengo un mensaje para todos los que servimos, tengo un mensaje para las familias de personas que tienen problemas, ¿verdad? Recuérdense que la Biblia dice que no es con espada ni con espíritu, que no es con espada ni con ejército, sino que con el Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces, en su amor, en su misericordia, Dios nos ha alcanzado. Y la Biblia dice que vamos de aumento en aumento, de victoria en victoria, como el día, ¿verdad? Hasta que llega al mediodía, a la plenitud del día, como algo que nos da una esperanza de que vamos a ver más y más la gloria de Dios. A veces por luchitas, a veces por problemas, a veces viendo cosas, pero Ebenezer, nuestro Redentor vive, hasta aquí nos ha ayudado, ¿verdad? Vamos a Lucas capítulo 8, versículo 31, y que ya lo leímos, ¿verdad? Pero así como le estoy leyendo yo esto, acontecieron las cosas. O en serio, le estoy hablando en serio. Esto es algo que verdaderamente sucedió. Si usted lo escucha y dice, no, es una historia. No, es una historia, pero es una historia real. Esto verdaderamente aconteció. Acompáñeme, por favor, en Lucas 8:31. Leemos un par de versículos, hasta el 34. Y le rogaron los demonios que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Gloria a Dios por su amor y por su poder. Ahora podemos comprender un poco más por qué motivo la gente le decía, vete, ¿verdad? Tenían miedo, pero no tenían miedo del amor de Dios. No tenían miedo del poder de Dios. Tenían miedo de la economía, de lo que habían perdido en ese negocio, ¿verdad? Ya llevamos unos 12 minutos. Bueno, miren, hermanos. A lo mejor alguien puede escuchar que estamos hablando de endemoniados y que estamos hablando de liberación, y tal vez alguien piense, nos van a explicar o nos van a enseñar o dar un consejo cómo hacer una liberación, ¿verdad? Cómo reprender a los demonios. Pues fíjese que ese no es el tema. Yo creo que nosotros tenemos que estar tratando, procurando lo más posible al pendiente de estar con Dios y que Dios esté con nosotros, de que nuestro corazón sea como el de David. No me refiero al error que cometió, sino que me refiero a que nuestro corazón sea agradable a Dios, que Dios se agrade de nuestro corazón, de que seamos personas sinceras, que seamos personas reverentes, que seamos personas que procuremos lo más posible vivir con integridad, que seamos personas de reputación, de testimonio, ¿verdad? Y yo creo con todo nuestro corazón que Dios nos va a respaldar en las situaciones que nosotros tengamos que vivir, ¿verdad? Aquí estamos hablando de que el Señor no estaba solo, estaba en un lugar que había mucha gente, estaba con sus discípulos, pero habrá algo imposible para Dios, dice la Biblia. Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Y si Dios está con nosotros, creo que podemos caminar muy tranquilos, especialmente cuando le estamos sirviendo a Dios, ¿verdad? Entonces quiero llegar a la conclusión. Me voy a tardar unos minutos en la conclusión, no va a ser una conclusión repentina. Y quiero tener una conclusión de agradecimiento, de reconocimiento, pero también de alerta, ¿verdad? Porque la gente no se maravilló ni dio gloria a Dios. Entonces aquí tenemos un problemita ya. ¿Cómo se hace tal cosa? O sea, ¿cómo me enseñan a predicar? Se te puede enseñar a predicar. ¿Cómo me enseñan a mí a orar? Pues me pueden enseñar a orar, ¿verdad? Hay situaciones en las que hay que reprender, o en el nombre de Jesús reprender, ¿verdad? Unos dicen de una manera, otros dicen de otra manera, ¿verdad? Te reprendo en el nombre del Señor, ¿verdad? Y está bien, pero hay un ángel que dijo que el Señor te reprenda, ¿verdad? Entonces, todo depende de cómo uno le enseñen.
Pero yo creo que más que nada hay que estar agradecidos con Dios, reconocer la obra de Dios. Y quiero invitarles a que me acompañen aquí a Lucas capítulo 8, versículo 37. Y vamos a ver que esta gente no tuvo agradecimiento. Esta gente tenía un hombre donde le decían a los niños: hey, no vayas para allá, o en la noche no salgamos porque está este hombre que parece loco, está este endemoniado que anda de un lado al otro. Dice que no andaba en un sepulcro, en los sepulcros. No dice que estaba en un desierto, en los desiertos. Le encadenaban, se rompían las cadenas, se sacaban los grillos. Era de repente, estaba en un lugar y de repente era impulsado a los desiertos. Le tenían miedo. Y ahora que lo ven bien, que lo vieron sano, no dijeron: gloria al Señor, el que vino de Galilea, el que todos saben que hace sanidades, milagros, los muertos resucitan. No dijeron eso. Mire lo que dijeron. Lucas 8:37. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando a la barca, se volvió, o sea, se fue de ellos. Porque nuestro Señor es un caballero. Él es el Todopoderoso, el Alfa y el Omega. Usted sabe lo que sigue. El principio y el fin, el que era, el que ha de venir, el Dios Todopoderoso. Pero no fuerza a nadie, es un caballero. Él nos da libre albedrío. Toca la puerta de nuestro corazón. Le abrimos, Él entra con nosotros. Se la cerramos, se regresa como con esta gente, ¿verdad? Me recuerdo lo que dijo el apóstol Pedro cuando el Señor le dijo a los discípulos, cuando vio que muchos se iban y quedaban los apóstoles, el Señor le dijo: ¿se quieren ustedes también? Y Pedro le dijo: pues ¿a quién vamos a ir si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿Verdad? Está en Juan 6:68. Entonces, el problema es que mucha gente prefiere lo material. La prosperidad, ¿tiene algo malo de la prosperidad? No, que va a tener algo malo. Pues yo quiero prosperar, ¿verdad? Pero no quiero prosperar antes de Dios. No quiero prosperar y olvidarme de Jesús. Primero el Señor Jesucristo, primero antes que nada, ¿verdad? Y después todo lo que podamos lograr en cualquier área, en cualquier ámbito, ¿verdad? En la familia, en lo personal, en lo económico, en lo ministerial, ¿verdad? Pero primero está el Señor. Incluso antes que la iglesia, ¿verdad? Primero está el Señor, la relación con el Señor. Un día de estos les voy a tocar el tema, el Señor de la hora o la hora del Señor, ¿verdad? Entonces, cuando la gente busca la prosperidad, cuando la gente busca lo económico, que no tiene nada de malo, pero en primer lugar, ¿verdad? Y busca no darle la gloria a Dios, sino que la gloria personal, entonces, como quien dice, el crecimiento material, sin reconocer a Dios, entonces ya hay un problema ahí. No se cede ni se reconoce que primero es Dios. Cuidado, porque en Daniel, en el libro de Daniel, el capítulo 4, ahí tenemos la historia de algo que le pasó al rey Nabucodonosor, que este rey ya había sido advertido en un sueño, ya Daniel se lo había revelado, y con todo y eso, él se glorió en sus logros. Y bueno, ya sabemos que por 7 tiempos, por 7 años estuvo con las bestias, ¿verdad? Su lomo, su espalda, el rocío caía, las uñas le crecieron, comía con los animales, hasta que reconoció al creador de los cielos y de la tierra. Entonces, cuidado con no darle lugar a Dios, cuidado con querer buscar la prosperidad, una vez más, que no tiene nada de malo. Cuidado con querer salir adelante. Lo material tiene algo de malo, salir adelante tiene algo de malo. No, otra vez lo decimos, no tiene nada de malo, pero es un peligro el buscar lo material, la prosperidad, sin tener en cuenta a Dios, o mejor dicho, haciendo a un lado a Dios, o como dice la escritura aquí, diciéndole al Señor que se vaya. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es de que había un hombre que estaba en muy mala condición, y ese hombre estuvo en una buena condición. No lo veían vestido, estaba vestido. No estaba bueno y sano, lo vieron bueno y sano. ¿Qué pasó? Tuvo un encuentro con Jesús. Y hermanos, ustedes que me están viendo en esta hora, que se congregan en alguna iglesia cristiana, que le sirven
igual que nosotros, al Señor en algún lugar, en algún ministerio cristiano. No olvidemos que el Señor nos envió a discipular, ¿verdad? Pero que discipulemos en el nombre del Señor, en el nombre del Señor, el Evangelio completo, en donde el amor de Dios siempre tiene que estar presente, ¿verdad? Puede ser que venga alguien que esté ebrio y que huela mal, y no queremos un desorden en la congregación. Bueno, usted, pastor, usted dirige su congregación, ¿verdad? Y respetamos como usted siente, pero no queremos un desorden en la congregación, ¿verdad? No queremos que venga alguien y esté interrumpiendo la predicación, o esté molestando o empujando a la gente. No, eso de ninguna manera. Pero si la persona no se ve bien o no actúa igual que nosotros y no es un gran desorden, bueno, pues estamos orando que queremos que venga gente, que la gente se convierta, ¿verdad? ¿Y quién se va a convertir? ¿El que está bien? Pues el que está bien no necesita convertirse. Se va a venir el que está mal, ¿verdad? Y el que está mal a veces va a andar mirando raro, ¿verdad? O con cuidado, o a lo mejor todavía le gusta lo ajeno, o robar, o la mujer ajena, o a lo mejor viene un poquito mal, ¿verdad? Viene bajo la influencia de algo. Llámele alcohol, llámele drogas o algo, ¿verdad? Y sí, uno se preocupa, uno tiene que estar al pendiente, pero no creo que nos tengamos que escandalizar ni asustarnos de esas cosas si Dios está con nosotros, ¿verdad? Y creo que tendríamos que procurar con todo nuestro corazón y orar, Señor, tócalo, Señor, tócala, Señor, bendícele, y por lo menos que si esa persona no ve a Jesús, pero sabe que está en la iglesia de Jesucristo, en la iglesia cristiana, a nosotros, a los que nos ve, que sienta y que perciba el amor de Jesús a través de nosotros. Conclusión, me despido con el mensaje: amemos a la gente, recibámoslos como vengan, no nos asustemos o no nos escandalicemos. Si amamos a Dios, el amor de Jesús estará con nosotros para respaldarnos en esos momentos cuando venga alguien que no esté bien, ¿verdad? A veces uno dice, no, es que queremos todo limpiecito, ¿verdad? Pero nosotros no andábamos limpios y sin embargo tuvimos cabida en algún lugar, alguien nos recibió. Podemos decir, el Señor es el que nos convirtió. Sí, por supuesto, el Señor nos convirtió, siempre Él es el que hace la obra. Por eso le damos la gloria, la honra y la alabanza a Él, pero Dios usa a las personas, ¿verdad? Alguien está orando, alguien está intercediendo. Entonces yo creo que el amor de Jesús tiene que estar en nuestros medios, así como estuvo con los Gadarenos, en esa región de los Gadarenos, donde el Señor se encuentra específicamente con este hombre gadareno que era endemoniado, con espíritus inmundos, ¿verdad? Que hasta era una legión, pero el amor de Jesús llegó a su vida. Hubo un poquito de pérdida material, ¿verdad? Pero ese es nuestro tema. Nuestro trabajo no es ese, nuestro trabajo son las almas, nuestro trabajo es el amor, es la predicación, es la unción, es el predicar a tiempo y fuera de tiempo, es el perdonar y el pedir perdón, ¿verdad? Y por otro lado, si nosotros no lo recibimos, ¿quién lo va a recibir? O sea, esta es gente que tiene necesidad. Este hombre gadareno que estaba endemoniado tenía una necesidad y quién sabe cómo estaría, cuánto tiempo estaría así, y su familia, y de dónde sacarían dinero y todo lo demás. Y ahora, para que este hombre ya esté bien, yo no sé si nosotros hubiéramos salido corriendo a trabajar o a decirle a la familia ya estamos bien. Sin embargo, este hombre tenía esa necesidad que dice la Biblia que vino para los sedientos, ¿verdad? El que tenga hambre y sed de justicia, y ese hombre estaba sediento, viendo al Señor, escuchando al Señor. Déjame ir contigo, Señor. ¿Cómo no? Si es el que le libertó, ¿verdad? Ahora ya la familia no iba a tener ese pendiente de que él anduviera por ahí lastimándose. No sé si me estoy dando a entender. Si no los aceptamos nosotros, ¿quién lo va a aceptar? Si no vienen con nosotros, ¿a dónde van a ir, verdad? Pero Dios, en su gran amor y misericordia, está confiando en que usted y yo le servimos al Señor, ¿verdad? Y quiere que sepamos, y yo siento en mi corazón que mucha gente va a ser salva. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? No lo sé. Es Él el que lo va a hacer, ¿verdad? Solamente nosotros vamos a dar gracias a Dios, aplaudir de vez en cuando, o alabar a Dios,
o llorar de alegría y de impotencia, de felicidad. Pero bueno, conclusión, este es el tema acerca del Gadareno, el Gadareno que se encontró con un poder sobrenatural, con un poder divino. El Señor le dijo a sus discípulos: no se asusten que vieron estas cosas, dice, porque cosas mayores que estas verán, ¿verdad? O sea, no hay cosa mayor que un alma sea convertida, que un ser humano sea convertido. Y alguien dice, sí, que sea liberado, sí, pero no puede ser liberado si no recibe primero a Cristo, si no tiene un encuentro con Jesucristo. Y yo creo que la misión suya, la labor suya y mía es llevar a la gente a Jesucristo, que la gente conozca a Jesucristo. A veces les podemos predicar, a veces no. A veces ellos leen, a veces no leen. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer que conozcan a Jesucristo? A través de nosotros, a través de nuestro testimonio, a través de nuestro amor, a través de nuestras acciones, de nuestras actitudes. Bueno, le doy gracias a Dios por usted que nos está escuchando. Muchas gracias por todos los miembros de la Iglesia Cristiana Ríos de Agua Viva. Aquí en la Ciudad del Monte les mandamos un saludo. Hemos hablado con ustedes acerca de todos estos temas para prepararnos para lo que Dios quiera hacer. Le pedimos a Dios que nos cubra con su sangre preciosa, que nos dé de su gracia. Y bueno, todos han reaccionado de una manera muy favorable, muy respetuosa, en unidad. Estamos teniendo discipulados, trataremos de tener un entrenamiento para servidores próximamente. Así que hermanos, miembros de la Iglesia Cristiana Río de Agua Viva, los líderes, los servidores, les queremos mucho. La Biblia dice que hay que darle crédito al que crédito merece, así que honramos sus vidas, ustedes honran a Dios y recordémonos que dice la Biblia que Dios honra a aquellos que le honran. Y bueno, sigamos adelante. Les mando un abrazo aquí desde la Ciudad del Monte. Se despide el hermano Rodi con la ayuda del Señor. Será hasta la próxima ocasión. Bendiciones.